Así ingresamos a este bloque formativo sobre la resurrección de la carne dentro de este gran bloque llamado Creo en la vida eterna. Nosotros estuvimos el domingo pasado analizando la doctrina paulina más antigua, el texto más antiguo exegéticamente descubierto, que es la primera carta a los Tesalonicenses 4, del 13 al 17. He analizado todos los versículos, hoy vamos a retomar alguno, pero dado que en las 3 radios AM la gente pasa el dial, escucha, no doy por sentado nada, sino para poder concatenar correctamente, voy a volver a leer la palabra de Dios, que siempre es vida para nosotros. Honramos así la palabra en este mes de la Biblia, y así todos los oyentes niveladamente pueden tener acceso a lo que estamos desarrollando, siempre en función de lo que va a ser la resurrección de todos los muertos. Dice la palabra, reitero, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que ya han muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedamos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Aquí termina esta perícopa. Perícopa quiere decir pasaje, recorte bíblico, fragmento. Ya que estamos en el mes de la Biblia, también aclaramos este término. Yo dejé en claro, hoy lo escuchábamos en la repetición, que San Pablo coloca toda su enseñanza y se ocupa exclusivamente de dar a luz que en primer lugar los primeros que van a resucitar son los cristianos, los que han abrazado el Evangelio por opción. Por eso decimos, los que profesamos la fe no lo hacemos porque nadie nos obliga, ¿no? Sería como una inmadurez decir eso. Cada persona que tiene su sentimiento religioso, su sentimiento sagrado, como diría algún autor de la filosofía, la hierofanía, Mircea Eliade, sin nombrar a Dios, la hierofanía es el sentimiento religioso. Nosotros, los que encontramos a Cristo, quienes lo adoramos, quienes entendemos que Jesucristo es Dios, somos quienes vamos a gozar de la resurrección el día del toque de la trompeta, que hoy voy a explicar un poco más. Sin embargo, yo quiero detenerme en este versículo 17, el último. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo. Hay se llama en gramática y en la sintaxis bíblica sucesión adverbial, proton epeita, dice en griego, acá la Biblia, proton epeita. La función que tiene esta sucesión adverbial es señalar el papel aglutinante de la resurrección. Es decir, la resurrección hace que todos, muertos,
y vivos participen simultáneamente y solidariamente de la gloria, de la parusía, de ese momento del juicio final. Por eso ese proton epeita, traducido del griego, quiere decir junto con ellos seremos arrebatados al encuentro del Señor. Esto es el consuelo, claro. Por eso acá en el versículo 18 dice: consuélense mutuamente con estos pensamientos. Este es el consuelo. Nosotros con ellos. Si ya estamos en la eternidad, esperaremos a los cristianos que han seguido al Señor, que lo han abrazado. Y acá me permito utilizar la misma imagen y figura que utiliza San Pablo, porque es muy ilustrativa. Bautizados somos muchos, ¿no es cierto?, en el mundo entero. Pero están los bautizados que, por un motivo o por otro, en este momento no importa cuál es la razón, que es muy personalizada, están como alejados o no tienen incentivo o no tienen a nadie alrededor que dé testimonio, no hablando sino con el ejemplo de su vida, o no están cerca de comunidades cristianas. Entonces son personas como un poco frías en la fe. En cambio, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que los que estamos en el camino, es un término que se usaba mucho para nosotros antes del año 313, cuando el emperador Constantino en el siglo IV declaró que nosotros somos religión oficial. En ese momento era del Imperio Romano. Pero antes se nos llamaba el camino. Ellos son del camino. Por eso San Pablo dice también: yo perseguía ese camino. Y después utiliza mucho la palabra camino. Y camino es uno de los verbos, digamos, este sustantivo como verbo caminar, peripatio en griego, que más se utiliza, porque Cristo camina y nos hace caminar. La conversión es un caminar. Vamos dando pasos, vamos integrando. Estamos como en un continuo proceso de integración de nuestras luces y nuestras sombras, para no irme del tema, ¿no? Pero digo, la vida toda, como es en un ser humano y a la luz de las posibilidades que la habilidad humana nos permite. Tampoco nos vamos a exigir más allá de lo que humanamente nosotros no podemos manejar. De ahí en más es que es tan recomendable presentarse todas las mañanas ante Dios como un yo pecador, ¿no? Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. O sea, un pecador significa soy frágil, soy un hombre débil, que si todos los días no vuelvo a alimentarme, todos los días no tomo agua, todos los días no comienzo a renovar mi espiritualidad, todos los días no me dispongo a mi profesión, a mi ocupación, a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad, a mis compañeros, si uno no lo hace diariamente, somos como una pasa de uva, ¿no es cierto? Entonces, digo, Dios está señalando en la vida que en nosotros, desde la experiencia de la fragilidad humana, es que tenemos que dirigirnos a Él. Y los que estamos en el camino no somos personas especiales. Somos personas como todos, pero que miramos mucho a Cristo. Estamos fijando la mirada en Él. Hebreos 12:2. Fija la mirada en el Señor, ¿no? Entonces uno trata de cristificar la vida, cristocentrificar incluso la vida. Nuestra vida se va centrando en Cristo y de ahí en más seguimos caminando en la vida. Por eso digo, este consuelo al que se refiere Pablo en el versículo 18, que la esperanza cristiana ofrece a todos los creyentes, los que estamos en el camino, esto hace que uno esté permanentemente con una convicción y una certeza, incluso en el orden del apego a la palabra, de la obediencia a la palabra, de ese día. Todos esperamos ese día.
Aquí en este relato que les decía a la luz de la exégesis, es el relato más antiguo, repito, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17, contiene como muchos rasgos de la apocalíptica judía, la voz del arcángel, leemos acá el sonido de la trompeta, el cortejo de los santos en las nubes se sitúa como para ir al cielo, o sea, entre las nubes hay un espacio y después se ve el cielo, no hay nada intermedio, ¿no? Es una descripción categórica y categorial a la vez, o sea, es explícita y por otro lado es una definición que va marcando también con figuras, con categorías, lo que significa el ascenso y el paso de la temporalidad a la eternidad. La temporalidad es el tiempo propio de las personas, la duración de las personas, eso se llama temporalidad. En cambio, la eternidad es el tiempo propio de Dios, y Dios quiere que sus criaturas, y los más cuidados de toda la creación, somos los hombres. Por eso el salmista en el Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que así lo cuides y tanto te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo llenaste de dignidad. Quienes quitan la dignidad en la vida son las personas, no es Dios. Los problemas en los pueblos se deben a los intereses centrípetos de todos los pueblos, pero no es Dios. Dios nos hizo con dignidad. Por eso el Señor se encargó siempre de dignificar a las personas. A María Magdalena la dignificó. Le dijo: mujer, ¿quién de estos te ha condenado? O sea, ¿quién de estos tiene poder para hacerte un juicio a vos? Porque hacer un juicio, en ese caso, el contexto bíblico, es declarar una sentencia sobre una persona, ¿no? Como bien lo dijo el Papa, no está de más decirlo, Juan Pablo II, hoy santo, en esa encíclica Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer. Todos esos hombres habían tenido relaciones con ella y después la querían matar con la ley de la lapidación, porque decían que había engañado a su marido. Un horror, realmente, una hipocresía de alto vuelo, de alto nivel. Por eso le dijo: ¿dónde están tus acusadores? Uno podría pensar: ¿cómo? ¿Dónde están? Si están diciéndole a ella que engañó a su marido y por eso debe morir. No, Jesús con esa pregunta le está diciendo: ¿quién te puede acusar? ¿Dónde están tus acusadores? O sea, ¿quién de estos tiene el poder para acusarte a vos? Le devolvió la dignidad. ¿Cuánto hace que María Magdalena no habrá escuchado el término mujer? Como pasa siempre cuando a la gente la desdignifican, las ensucian con palabras. De eso pasa con mujeres y pasa con hombres. Muchas veces en la envidia un hombre se refiere a otro como como cualquier cosa, ¿no? Y es un hombre a lo mejor que tiene mucho más adentro que el que está hablando, pero la envidia del que se refiere a ese genera esto. Bueno, digo, Señor, devuelve dignidad. Entonces, cuando nosotros Cristo centrificamos nuestra vida, es cuando realmente sentimos la dignidad que nos ha dado Cristo para ennoblecernos. Y esto es algo maravilloso. Toda esta escenografía, repito, voz del ángel, sonido de la trompeta, cortejo de los santos en las nubes, ¿no? Toda esta escenografía no sofoca en absoluto el pasaje. El razonamiento parte, como lo vimos en el versículo 14, ¿de dónde? De la resurrección de Cristo. Leo el versículo 14 nuevamente. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. O sea, el argumento es: Cristo resucitó, para desembocar en el así estaremos siempre en el Señor, el versículo 17, del cual hoy he arrancado. Pasando por una
digamos así, doble alusión a la solidaridad con Él, porque dice los muertos en Jesús, es la solidaridad con Jesús, ¿ven? O sea, aquellos que se han solidarizado, aquellos que lo siguieron al Señor, aquellos que escucharon su voz, que fueron ovejas que obedecieron a Cristo, generando nuevas actitudes de vida. De eso se trata, ¿no? Los que murieron en Cristo, dice. Sí, es muy enfático el texto. Bueno, yo diría que lo único que en última instancia le interesa aquí a San Pablo es resaltar el nexo entre la resurrección de Jesús y la suerte de los difuntos. Esa es la sola respuesta válida al misterio de la muerte. Ahora bien, la voluntad divina de resucitar a Jesús abarca igualmente a los que son en Jesús. Por otra parte, la resurrección escatológica suprime lo que se llamaría la diacronía del proceso histórico, las diferencias temporales que separan a los cristianos, porque los apóstoles que murieron hace 2018 años, ellos van a resucitar como las personas que en el momento de la resurrección resuciten. O sea, siempre tengan presente esto, que las personas que se han ido a la casa de Dios no experimentan el paso del tiempo. Por eso el momento de la resurrección, tanto un apóstol como nosotros que vivimos hoy ahora, vamos a experimentar exactamente lo mismo. Hay suspensión del tiempo cuando entramos en la eternidad, porque Dios es un eterno presente continuo. En Dios no existe pasado y futuro. Entonces toda persona que parte a la presencia de Dios no experimenta el paso del tiempo. Nosotros que somos temporales decimos, bueno, hace tantos años que tal cosa, ¿no? En nuestra cronología. Por eso digo, diacrónicamente se va a dar así. Digo, qué bello es saber todo esto, ¿no? Pensarlo también desde este lugar. Creo que los argumentos que les comparto, que son teológicos, son argumentos sencillos de entender. Temporalidad para nosotros, eternidad, tiempo, duración de Dios. Entonces, cuando el alma parte, no experimenta el paso del tiempo ni el cansancio, porque en Dios hay eternidad, eterno, presente, continuo. Por eso Dios no descansa, Dios no necesita descansar. Mientras los seres humanos estamos durmiendo, Dios está actuando en nosotros. Por eso cuando nos vamos a dormir a la noche, nos santiguamos y las últimas palabras nuestras, antes de apagar la luz o cuando la apagaste ya, en tu habitación, ¿cuál es? Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. O sea, sigamos a nivel inconsciente estando unidos a Dios desde el alma. Recuérdenlo esto, los hermanos que tal vez hoy lo escuchan y dicen qué lindas palabras. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. De este modo yo hago así entonces la enseñanza que quería hoy compartirles respecto de esta carta a los tesalonicenses, que me ha llevado todo el bloque del domingo pasado y parte del bloque de hoy. Ahora, análogamente quiero llevarlos al lugar central de la teología paulina de la resurrección. Yo les había dicho hace mucho tiempo, y después lo fui repitiendo en distintos momentos del ciclo, que el lugar central, o sea, el texto más perfecto, más completo que tiene San Pablo, hasta ahora vimos el más antiguo, con muchos elementos. ¿Cómo sabemos que es el más antiguo? Porque
la carta a los tesalonicenses es la carta más antigua que escribió San Pablo. Se calcula en el año 55 después de Cristo. Por eso es el más antiguo. Lo más perfecto, lo más desarrollado, lo que da para espigar hondamente es la primera carta a los Corintios, ¿recuerdan? Capítulo número 15. O sea que aquí, en 1 Corintios 15, que si lo ven con la Biblia, es realmente un capítulo largo. Eso no es mala palabra, no es crítica, simplemente estamos diciendo largo. Largo porque abarca mucho y es bellísimo, y lo he recomendado siempre cuando uno pasa por un duelo. Que uno siempre tenga a mano 1 Corintios 1:15 y apoyarse en la palabra de Dios, que como la misma palabra lo expresa, la palabra de Dios, al ser espada del Espíritu, también ejerce poder en el creyente. Esto es muy importante, porque en la alianza que entablamos con Dios, la palabra ejerce un poder singular. Entonces, digo, también aquí, como en 1 Tesalonicenses 4, acá en 1 Corintios 15, el texto responde a dificultades, porque quiero decirles a los oyentes que tal vez no lo saben, San Pablo ha formado muchísimas comunidades, sobre todo en el Asia Menor. El Asia Menor es lo que actualmente se llama Turquía, el país de Turquía. Y él iba respondiendo a las inquietudes que van teniendo las comunidades cristianas que se van formando y van celebrando la fe. San Pablo es el formador por excelencia de todas estas comunidades. Entonces él les iba respondiendo. Y en este caso hay algunas dificultades doctrinales de la comunidad a la que se dirige la carta, porque las cartas a los Corintios fueron 6, pero se sintetizaron en 2. Por eso en la Biblia encontramos 1 a los Corintios y 2 a los Corintios. ¿Cuáles eran estas dificultades que la comunidad de Corintio? Saben que Corinto es un lugar que está ubicado en Grecia. Es una comunidad de puerto, ahí a orillas del mar. Yo estuve allí en Corinto y estuve predicando sobre los dones del Espíritu Santo en Corinto, en el año 2007, recuerdo, mirando al mar. Es un lugar muy especial donde uno se sitúa, ve, escucha la voz de la palabra que almacenamos en el alma. Y me acuerdo que me habían pedido de predicar allí, y allí estuve predicando. Y los corintios, entre las cosas más importantes, lógico, no olvidemos que los corintios fueron una comunidad dotadísima de dones, porque han tenido dones en abundancia. Tanto es así que en primera carta a los Corintios 12 aparece el desglose de todos los dones del Espíritu Santo. O sea, ellos estaban muy favorecidos de parte de Dios, pero tenían una vida muy sincrética. ¿Qué es una vida sincrética? Es una vida como con mezclas de doctrinas, de conceptos, de filosofías, de moral, de vida sexual. O sea, todo era como mezclado, todo valía. Porque en Grecia todo valía y el tema era ver quién se llevaba más gente, quién exponía mejor. No nos olvidemos, como les expliqué hace un tiempo atrás, que en la antigua Grecia lo que se estudiaba eran las artes liberales, es decir, la oratoria, la retórica y la dialéctica. Entonces son las escuelas que nacen, por algo tenemos los filósofos más antiguos y más destacados son griegos, ¿no? Entonces, claro, estaban muy confundidos respecto de esto. De hecho, uno lee la Escritura en Pablo, cuando él predica sobre la resurrección, mucha gente que se paraba, digamos, en el stand de San Pablo, donde él se paraba a predicar, se reían respecto de esto, porque, bueno, es fruto, lógicamente, de la ignorancia y de la falta de adhesión a Cristo, ¿no? Jesucristo es el primogénito de entre los muertos.
Antes de Cristo no hubo ninguna persona que haya resucitado. Entonces se genera esto que es, hoy podemos llamar dificultades, y tenían, vamos a decirlo, porque entre esas doctrinas que andaban escuchando un poco todos, hasta formar bien una comunidad, pasan años. Es decir, la gente a veces está con un pie acá y el otro allá, no es que pone los dos pies tan rápidamente. Todos necesitamos un proceso, pero ante tantas teorías, tantas temáticas, tantos influjos de filosofías sincretistas, donde se mezcla un poco de cada cosa, y las dudas vienen, la confusión reina, y tiene que haber alguien que tenga palabra de autoridad y que fundamentadamente pueda hablar. Claro, hubo influjos gnósticos. El gnosticismo es un movimiento filosófico judaico, o sea, tenían influencia de la filosofía y cosas del judaísmo todas entremezcladas, y eso se fue entrando en el cristianismo. Entonces las cosas había que ponerlas cada una en su lugar. Es así que esta temática de la resurrección empieza a hacer ebullición, y a partir de este consenso en que la comunidad quiere opiniones claras de parte de su formador, que es el apóstol San Pablo, empezaron a poder diametrar correctamente las refutaciones que iban dirigidas de un modo muy singular a negar el carácter encarnatorio y escatológico de la resurrección, que sería entendida entonces la resurrección como si fuera un espiritualismo presentista que se va generando, como si fuera una teoría, ¿no? Claro, los corintios, embargados por el entusiasmo de una perfección neumática y marcados por ese desprecio dualista hacia la corporeidad, rechazarían la concepción corporalista de la resurrección, a la vez que, desdeñaban la importancia de la historicidad y por consiguiente de la expectación del futuro. Entonces eso de que el cuerpo va a ser restituido, o sea que la materia va a ser restituida al alma, claro, supera toda capacidad de razonamiento, siempre y cuando se esté racionalizando y no razonando. O sea, lo racional es aquello que puede ser captado por la razón, y lo razonable es aquello que puede ser captado por la razón con carácter de trascendencia. O sea, la razón iluminada por la fe va mucho más allá que el campo captativo intelectual. Por eso, cuando uno le pregunta a un cristiano, ¿crees en la resurrección? Sí, yo creo en la resurrección. Porque su mente tiene capacidad de trascendencia en Cristo, y es el mismo Espíritu el que le infunde ese, me viene la palabra en italiano, sigillo, ¿no? El sello, el sfragis se dice en griego, el carácter, el sello que le permite trascender, porque nosotros no nos comunicamos con el Señor solo porque hablamos nosotros, no monologamos, nos comunicamos con Cristo, dialogamos con el Señor, lo alabamos, lo bendecimos, tratamos de escuchar su voluntad en los acontecimientos, en el discernimiento de las cosas diarias, en el consejo inspirado, en la sabiduría que se derrama a través de la formación. Es decir, empezaron a haber muchas conjeturas en Corinto, y ahí es donde hay que empezar a espadear un poco, porque son épocas apologéticas. O sea, una apología, ¿qué es? Es una defensa. Entonces, la defensa pasaba por a ver quién expone las cosas mejor, pero los corintios ya estaban en el camino. Lo que quería San Pablo es sacarles
la confusión reinante, y su palabra era muy válida. No nos olvidemos que San Pablo es el apóstol por excelencia, ¿no? Bueno, esto lo dejo abierto para el próximo domingo empezar a explicarles muchos detalles de esta carta a los Corintios, la primera en el capítulo 15. Con toda esta introducción que hice hoy, más el ensamble con el texto de Tesalonicenses, creo que ya estamos bien ubicados dentro de la doctrina de San Pablo, aprendiendo en cada programa más y más inherente a lo propio nuestro, lo cual involucra a nuestra gente que ya se ha ido a la casa de Dios, nuestros antepasados, nuestros seres queridos, y lo que ha de venir. Qué bello es, qué bendición de Dios, que Dios nos da, que a través del saber teológico, nosotros hoy, estando en la tierra, podemos enterarnos de lo que ha de suceder una vez que muramos. Pero esto es algo maravilloso realmente, ¿eh? Alabado sea Dios por esto.